Toma la ruta del rock local y descubrí una aventura musical. Vamos a iniciar en realidad una entrevista muy particular, internacional para nosotros. Es realmente un orgullo, que Dani García, de él estamos hablando. Dani García es un cineasta, documentalista, especialista en lo que denominaríamos rockumental, ¿sí? Es una rama que es dedicada específicamente al rock, ¿sí? Dani García, su último trabajo ha sido Vida y muerte de Brian Jones en Rolling Stone, ¿no es cierto? Así que bueno, buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y vosotros? Hola, hola. Hola, hola, ¿me oís? Hola, Dani. Hola, hola, ¿me oís? No. Hola, hola, hola. Hola, Dani. Hola. Hola, hola, yo te oigo. Ahí está, perdón, sí, siempre hay algunos problemas técnicos, siempre hay. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también vamos a presentar, nos pareció oportuno, ¿sí? Tener, una voz muy importante en Argentina, de un especialista y coleccionista de los Rolling Stone, que está a cargo también de un blog Rolling Stone muy importante, Marcelo Tejera. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar directamente con el tema. Si bien me voy a salir en este momentito un poco, ¿por qué? Porque en Argentina, Dani, ha pasado, estamos conmocionados por la muerte nada más ni nada menos que de Maradona, y te quería preguntar si de repente no hay una analogía también, ¿no es cierto?, entre la vida de Maradona y la de Brian Jones. ¿Considerás que puede haber una analogía? Bueno, los genios todos están un poco locos, ya se sabe, entonces siempre puedes establecer paralelismos entre un genio y otro en cuanto al abuso de sustancias, a la locura, al arte, cómo entienden la vida. Los artistas son gente distinta, ¿sabes? Y los genios son totalmente distintos a la gente común. Así que puedes establecer paralelismos, claro que sí. Claro. Yendo directamente, al tema, sabemos que fuiste fan de los Stones desde los 7 años, pero contanos un poco más cómo fue tu infancia, qué es lo que te llevó a hacer justamente esta película, a investigar tanto para poder realizarla. Bueno, desde los 6 años empecé a coleccionar discos, los vi por la televisión y me quedé flasheado, ¿no? Dije, ¿esto qué es? Y mi hermano me dijo, los Rolling Stones. Entonces esa noche le pedí un disco a mi padre y al día siguiente me trajo Aftermath. Y ahí fue cuando empecé a coleccionar discos allá donde íbamos de viaje. ¿Qué quieres, niño? Yo, un disco de los Rolling Stones. Entonces de ahí, pues, poco a poco empecé a hacer mi colección, ¿sabes? Y siempre me atrajo más Brian por su look, su locura, su talento, el misterio de su vida y su muerte. Para mí es el personaje más fascinante, igual no solo de los Stones, sino de la década de los años 60, ¿sabes? Era un tipo muy, muy loco, muy especial, muy genio, muy talentoso, lo tenía todo para triunfar, pero mentalmente no estaba preparado para lo que se le vino encima, ¿sabes? Y era un tipo débil, mentalmente débil, ¿sabes? Y por eso acabó como acabó. Pero para mí, ya te digo, o sea, no hay color. O sea, Brian es muchísimo más interesante que Keith Richards, que de hecho Keith Richards y Mick aprendieron todo de Brian. Cuando Brian crea la banda, que la banda la creó Brian, la banda no empezó en Dartford ni nada semejante, la banda la empezó Brian Jones. Cuando él empieza la banda ya tiene 3 hijos ilegítimos con 19, 20 años, ¿sabes? O sea, era un tipo muy loco. Keith, Mick todavía vivían en casa de sus padres. Dick Taylor también cuando empieza la banda, ¿sabes? O sea, ahí está la diferencia. Mick y Keith aprendieron mucho de Brian. O sea, su manera de vestir, de hablar, su estilo, intentaron imitarle siempre, ¿sabes? Claro, se nota también, ¿no es cierto? Lo he notado porque, yo también estudié cine, por supuesto no tengo tu trayectoria, más vale, pero tu influencia como documentalista, se nota la influencia de Nick Broomfield, que justamente realiza preguntas, siempre busca la verdad. Esa, en realidad, esa es la búsqueda de la verdad
con preguntas inclusive que son complicadas. Le decimos a los oyentes que, bueno, Nick Bromfield ha hecho documentales de Whitney Houston, de Leonard Cohen. Utiliza una técnica, ¿no es cierto?, que se llama cinema directo. ¿Es así como fue? Como los músicos tienen su influencia, ¿tu influencia mayor fue Nick Bromfield? Bueno, Nick es una de mis influencias precisamente por eso, porque el tipo se atreve con lo que nadie se atreve, ¿no? O sea, hay mucha gente que hace documentales oficiales donde la oscuridad, lo oscuro, lo que a mí me interesa más, la locura, se aparta y te venden una versión limpia y saneada del artista en cuestión, ¿sabes? A mí eso no me interesa para nada. Para un artista limpio o sea, hay muchos, ¿sabes? Te digo. No son interesantes, no son nada interesantes, para mí por lo menos. Me interesan los artistas que están chalados, como Johnny Thunders, como Sid Vicious, como Brian Jones, ¿sabes? Gente que tiene algo distinto que ofrecer, ¿sabes? Claro. Y aparte, me influyó mucho alguien como Don Letts, que es alguien que empezó de la nada, sin ir a la escuela de cine, sin medios. Yo no fui a la escuela de cine tampoco. Mi escuela de cine es ver películas con mis padres desde que era pequeño todas las noches, ¿sabes? Y ahí es donde aprendo. Pero no fui a la escuela de cine, ¿sabes? O sea, hoy en día, solo con mirar making-ofs, puedes aprender a hacer cine. Solo tienes que tomar notas y prestar atención y darte cuenta de cómo se hacen las cosas y leer libros. Y, ¿sabes lo que te digo? Con la revolución digital hoy en día cualquiera puede hacer películas o música, cualquier cosa, es posible. ¿Qué tal, Dani? Mi nombre es Gustavo Cristal. Te doy la bienvenida y las gracias por poder estar en la radio municipal de Florencio Varela, te cuento, y a Marcelo también le doy la bienvenida. Somos una radio perteneciente a este municipio, a este distrito, el cual no es una radio comercial, sino tiene la finalidad de difundir la cultura, la música y el arte, para hacerle llegar a todos los vecinos de una forma no comercial todo esto. Así que estés acá charlando con nosotros, para nosotros es un gran honor. Y invito a Marcelo, quien Jorge lo presentó, para que, no sé, le preguntes algo a Dani o alguna interrogante tuya sobre el trabajo de él. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Dani. Un placer poder compartir este momento. Me gustaría meterme en las raíces de Brian Jones, porque se lo conoce como un guitarrista de los Stones. Sin embargo, fue un músico multifacético y en realidad no viene de la nada eso, además de su condición nata. Él venía de una familia de músicos. Lewis Jones era pianista, la madre era profesora de piano, Bárbara, su hermana, era pianista y violinista, y él, hasta antes de llegar a los Stones, se profundizó en la especialización de muchos instrumentos. A los 7 años empezó a tocar el piano, hasta los 14, después tocó el clarinete. Tuvo a los 15 años una banda de esquifle que tocaba una tabla de lavar. Después escuchó jazz y le pidió un saxofón alto al padre. Recién a los 17 años tuvo su primera guitarra acústica y a los 19 años la primera guitarra eléctrica. Entonces, le dejo el comentario para que lo siga Dani, que esto no es casualidad de que en el disco, su primer disco que tuvo Dani, Brian haya deslumbrado con su música, ¿no? Bueno, en Aftermath es cuando Brian realmente empieza a florecer, ¿no? Empieza a tocar diferentes instrumentos, hace la famosa línea de marimba en Under My Thumb. Si tú quitas esa línea, Under My Thumb es un tema totalmente vulgar de banda de pop, ¿sabes? De hecho, si quitas los arreglos de Brian, muchas composiciones de Mick y Keith se quedan en nada, ¿sabes? O sea, realmente su aportación fue muy importante, ¿no? No solo en el sonido de los Stones, sino en la influencia que tuvo en toda la gente en los años 60. Era un icono realmente. O
siempre digo lo mismo, pero es la verdad. Si tú miras todas las bandas de garaje americanas a partir del año 65, siempre hay, en todas las bandas hay un rubio con el pelo tipo Brian que imita a Brian, ¿sabes? O sea, la influencia que tuvo fue global, fue en todo el mundo. Sí, él tenía una educación clásica en cuanto a música, piano, clarinete, descubre el jazz, se enamora del jazz, empieza a tocar, es fanático de Julian Cannonball Adderley, por eso intenta ponerle Julian a todos sus hijos. De hecho, 2 de ellos se llaman Julian. De los 6 hijos que dejó en la Tierra, 2 se llaman Julian, por Julian Cannonball. En especial el que tuvo con Pat Andrew, fue el primero. No, ese es el primer Julian. El primer Julian, sí. Sí, correcto. Sus padres, de hecho en el documental tenemos unas grabaciones del padre hablando y hablan de qué decepción tan grande fue para ellos cuando Brian se enamoró del jazz y dejó la música clásica de lado y tal, por mucho que le dijeran, siempre hacía lo que quería. Brian era muy cabezota. Y estuve hablando mucho con Graham Wright, que era uno de sus compañeros de piso en Cheltenham, antes de ir a Londres. De hecho, Graham le dio 20 libras para irse a Londres en el tren, porque Brian no tenía nada, ¿sabes? Y me contaba que cuando ya vivían juntos, iban a ver a Alexis Corner y todo el tema, ya era un buen guitarrista rítmico, era muy técnico. Y entonces encontró una pieza de hierro en un taller de mecánicos. No sé qué pieza era, de un coche, pero con eso empezó a tocar slide. Y Graham me dijo que todavía tiene esa pieza de hierro. Todavía la tiene, ¿sabes? O sea, se convirtió en pionero del slide guitar en Inglaterra. Por eso Mickey Keith y Dick Taylor, cuando le vieron, se enamoraron de él. Dijeron, wow, ¿cómo puede ser este sonido que solo hemos escuchado en discos de Elmore James y bla, bla, bla? Y este chaval lo está tocando en el escenario, ¿no? O sea, su misión realmente era propagar el blues en Inglaterra. Y fue algo que consiguió muy pronto. O sea, ya en el 63-64 ya lo había conseguido. Cuando llega a América, introduce él a Howlin' Wolf al público americano por primera vez. Los americanos no habían visto un negro en televisión tocando la guitarra en su vida. Pero gracias a los Stones y a lo que hacían los Stones, consiguieron que el público americano aprendiera y realmente apreciara la música de su país, el blues, el rhythm of blues. O sea, lo que hizo Brian en vida fue muy fuerte. Pasa que se ha olvidado, es un personaje olvidado por la historia, porque también los Stones se han encargado de que fuera así. Y ya te digo, muchos libros que puedes leer sobre los Stones empiezan en Dartford. La historia no empieza en Dartford. La historia empieza en Cheltenham, con este tipo que conoce a Alexis Corner. Alexis le invita a ir a Londres, sube al escenario varias veces con Alexis y así es como empieza la banda. En realidad buscando a músicos. Y ahí en realidad empieza con Chris Barber, ¿no? Antes de Alexis. Y Chris Barber... No, Alexis y Chris habían tocado en Cheltenham. Y por eso él empieza escuchando a Chris Barber en Cheltenham. Sí, claro, obviamente, empieza con las bandas, big bands, whatever, de todo el jazz, todo este tema, pero cuando se enamora del blues, realmente, y ahí entra en contacto con Alexis. Y lo que hacían era invitar a todos los músicos después al piso de Brian y Graham, y hacían fiestas ahí toda la noche y tocaban y intercambiaban información, etcétera, etcétera. Y ahí es donde sale toda la movida realmente. De por sí, el seudónimo era Elmore Lewis, ¿no es cierto? Así era el seudónimo de Brian por la imitación a Elmer James, justamente tan perfecta. Pero me interesaría hacer foco en algo muy interesante, que entre los que participan en el film hay gente que no está bajo el control Stone, ¿no es cierto? Pero me gustaría nombrar cada uno, cómo ha llegado, porque es impresionante realmente conseguir la palabra de semejantes figuras. Por ejemplo, el periodista Kay Almans, creo que mi inglés no es muy bueno, que justamente era el que le dio la idea a Hendrix, para los oyentes, ¿no es cierto? Es el que le dio la idea a Hendrix de que
o sea, de cómo quemar, incendiar la guitarra eléctrica, y fue el último incluso el que le hizo el reportaje a Hendrix. Ese fue uno de los primeros, ¿no es cierto? Contanos, después, bueno, puedo seguir nombrando otros, pero me gustaría el primero, que es este periodista. ¿Cómo fue que pudiste lograr entrevistarlo, ¿no es cierto?, para el film. Keith lo contactamos, no recuerdo exactamente si fue a través de otro personaje, no me acuerdo, pero sí, Keith es un personaje súper importante. Él no solo era periodista y editor del Musical Express y todo esto, él fue el public relations, y, o sea, el que hacía toda la promo de Hendrix. Y sí, cuentan que él fue el que le dijo, oye, ¿por qué no enciendes la guitarra? Se convirtió en algo mítico de Hendrix. Pero bueno, Hendrix cuando llega a Londres, llega con unos tejanos y unos vaqueros y una camisa blanca. No era el Hendrix que todos conocemos. Es a través de conocer a gente como Brian, que le lleva de compras a sus tiendas favoritas, y ahí se convierte Hendrix en el Jimi Hendrix que todos conocemos. O sea, él era un guitarrista fenomenal, pero no tenía el look, no tenía la imagen, todo eso le faltaba. Es cuando llega a Londres y a través de gente como Brian que se convierte en el Hendrix que todos conocemos, ¿sabes? Keith es un personaje muy importante en la historia popular, de la música popular británica, por eso, porque no solo, ¿sabes?, escribió en toda esta prensa musical desde el primer día, sino que luego, pues, trabajó con gente muy grosa, como decís vosotros. Claro, también muy interesante la presencia de Sam Cutler, que fue el road manager de los Stones. Fue el maestro de ceremonia del Hyde Park, ¿sí? Fue el primero que anunció, bueno, la famosa frase, damas y caballeros, la mejor banda de rock del mundo son los Rolling Stones, ¿no es cierto? Él los presentaba. También cómo fue ubicarlo a él, cómo llegaste a él, en qué te sirvió, ¿no es cierto?, entre comillas, para el film. Fue a través de uno de los productores, y obviamente, claro, estábamos súper interesados. Pasa que él vive en Australia, entonces tuvimos que esperar a que estuviera en Londres para poder entrevistarlo. Pero realmente es un personaje muy interesante también. O sea, las historias que tiene. Él estaba en la oficina el día que murió Brian, ¿no? El día siguiente, el día 3 de julio, estaba ahí y lo vio todo delante de él, cómo ocurría todo. Estuvo en el estudio cuando grababan Let It Bleed, que ya Brian ni siquiera iba al estudio, iba de vez en cuando a beberse unas cervezas y se iba, no le interesaba ya nada, ¿sabes? Claro, tener personajes como Sam o Prince Stash o Zuzu y los amigos de la infancia, bueno, de la adolescencia de Brian, como Graham Wright o Richard Hatchell, era muy importante para nosotros, ya que los Stones le negaron su presencia en el film. Bill Wyman también. No podíamos acceder a la música ni a los vídeos oficiales porque APCO, la compañía de Alan Klein que llevan sus hijos, no están nada interesados en producciones independientes sobre Brian o los Stones. Pero si eres una compañía como Chanel o lo que sea y tienes mucho dinero, pues te van a dar She's a Rainbow o te van a dar cualquiera de sus canciones. Pero a gente como yo, no. ¿Sabes? Claro, lo importante para nosotros era penetrar el círculo íntimo de Brian, más allá de los Stones. Brian tenía muchos amigos, entonces nuestra idea era penetrar ese círculo íntimo de él a través de sus amigos, gente que realmente le conocía, exnovias como Zuzu, gente que pasó tiempo con él en sus distintas etapas de su vida, ¿sabes? Y así podríamos entender qué carajo le pasó a este hombre, ¿sabes? Claro, acá donde entra un personaje de suma importancia, que es el periodista Scott Jones, que fue el único que investigó el posible asesinato. Contanos, que eso es muy interesante también saber el posible asesinato, que, bueno, queda ahí la incógnita, ¿no es cierto? Bueno, Scott es el único periodista de investigación en Inglaterra que ha accedido a los archivos de la policía. A través del Freedom of Information Act, que es una ley que pasados ciertos años no te pueden negar el que tú veas ciertos archivos. A pesar de que los archivos de Brian están sellados por 75 años, este hombre pudo conseguir archivos de la policía
los estudió durante unos años, empezó a publicar artículos hace 10 años en la prensa y tuvimos mucha suerte de contactar con él y que él accediera a explicárnoslo todo, tal y como él lo aprendió de esos archivos policiales. Porque hay, ¿sabes? En los últimos 25 años se han escrito muchos libros sobre la muerte de Brian, sobre esto, lo otro, pero nadie más que Scott ha podido acceder a esos archivos. Entonces, realmente, él era el tipo más indicado para explicarnos qué pasó aquella noche del 2 de julio del 69, que Brian no murió el 3, murió el 2. Y realmente es fascinante, ¿no? lo que explica este hombre. Porque la policía, cuando llegó allí, empezó a hacer su trabajo. Es más tarde, cuando llegan los jefes, que le dicen a los bobbies que estaban ahí, ok, ¿qué te has enterado, no? Pues mira, que ha habido una pelea entre Brian y Frank durante todos los días, se han ido peleando hasta que Brian apareció. Pero la policía y el establishment tenían otro plan, ¿sabes? No tenían ningún interés en destapar la realidad, querían utilizar la muerte de Brian para lo que querían utilizarla, que es hacer un anuncio contra las drogas. Y decir, mira, ¿ves lo que le ha pasado? Si tomas drogas y bebes y te portas mal, vas a morir, ¿sabes? Básicamente, es el anuncio antidrogas que hizo el gobierno británico con la muerte de Brian. Y claro, los Stones saben esto, Mick y Keith saben esto, y se han callado toda la vida, ¿sabes? Eso es lo triste del tema. Y también, bueno, acá entra un personaje también muy interesante, el cual, bueno, hay un fantasma que es el que te quiero preguntar, que no pudiste acceder, que es Anita Pallenberg, que era la novia de Brian, ¿no es cierto? Se dice, en algunas esferas, que hay un libro que recién saldría con la muerte de Richard y Jagger. Ella tiene escrito un libro, le decimos a los oyentes que falleció Anita, pero dejó escrito un libro. ¿Es así? Bueno, eso me han comentado. Eso me han comentado, que es un libro que no puede salir hasta que Keith y Mick estén muertos. Puede ser, no lo sé. De todas maneras, cuando empezamos a hacer el documental, Anita ya estaba muerta. Y de todos modos, aunque estuviera viva, ella nunca nos hubiera dicho nada más de lo que ya se conoce, porque ella estaba cobrando de los Stones, estaba dentro del círculo de los Stones. Entonces, cualquier persona dentro del círculo de los Stones no puede hablar libremente. Solo son personas que están fuera de ese círculo hoy en día que pueden hablar, como Prince Nash, como Zuzu, gente que no controla Mick, Keith y su dinero. Claro. Dani, ¿por qué crees que ese círculo tan poderoso, el círculo Stone, ¿no? Que es una empresa multinacional, en su momento tapó todo? Contabas un poquito que, bueno, que la campaña de prensa del gobierno era mostrarlo como un adicto, o como que te puede pasar eso, pero ellos en la intimidad, los Stone, ¿vos sabés por qué? O sea, ¿se prestaron a ese engaño? No es que se prestaran, es que ellos tuvieron que emigrar y, o sea, yo he hablado con gente cercana al círculo como Jared Vankovich, y me han dicho que para ellos hablar de Brian es un mal rollo, ¿me entiendes? No quieren remover el pasado, este tipo muerto, bla, 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 pero la realidad es que hay más cosas detrás de esto, ¿sabes? Porque si tú te lees el libro de Keith hoy en día, o sea, ves que todavía le tienen rabia a Brian. O sea, Keith habla de que en el año 63 descubrieron que Brian cobraba 5 libras más a la semana que los demás. Y aquello fue el acabose, fue como el final de Brian como líder del grupo y que perdió todos los puntos dentro de los Stones. Me estás hablando del 63. O sea, justo cuando estaban empezando prácticamente. ¿Sabes lo que te digo? Todavía le tienen rabia, le tienen manía al tipo, ¿sabes? O sea, ese mal rollo se ha extendido hasta hoy en día. Lo mejor que hicieron los Stones después de que muriera él, para mí, fue que sacaron el disco de Jujuka. Para mí eso pues realmente está muy bien que lo hicieran, ¿sabes? Porque no tenían necesidad de hacerlo,
y los sacaron en el sello Rolling Stone, y eso es un detalle, ¿no? Está muy bien, pero bueno, también en la última gira podrían hacer un holograma y dejar que Brian en holograma tocase el Little Red Rooster o algo así. Eso sería un bonito homenaje, pero no os esperéis nada de este tipo, ¿sabes? Claro. Que no lo van a hacer. Lo que te digo, hablar para ellos, hablar de Brian es un marrón. Claro. Dani, mira, sabiendo que estas nuevas tecnologías tienen un tiempo de duración, que son 40 minutos y nos están quedando 5 minutos, desde ya agradecerte tu buena onda por participar del programa, pero antes de cerrar quiero darle una pregunta a mi compañero Jorge y a Marcelo una pregunta también, así nos podemos ir y ya liberarte y agradecerte. Pero la pregunta mía sería, si vos conocés Argentina, la cultura argentina, ¿a quién artista argentino te gustaría en algún momento hacer un documental de la vida o de la muerte, lamentablemente, de algún argentino? La verdad que no tengo tanto conocimiento del rock argentino. Conozco Sumo, que me gustan, pero no tengo mucho conocimiento, la verdad, ¿sabes? Ahí tenés una. Siempre he sido muy anglófilo en mi gusto musical, ¿sabes? Incluso el rock español tampoco, el rock francés o el alemán tampoco, ¿sabes lo que te digo? O sea, he sido muy... Siempre me he fijado mucho en el rock inglés, en el americano más que nada, ¿sabes? O sea, que aparte de Sumo no sabría qué otra banda argentina decir, la verdad, que me guste. Principalmente para los oyentes, quería comentarles que el DVD, porque la película se puede ver en DVD, incluye 57 minutos de escenas que fueron borradas, material extra de entrevistas, hay un making of, un detrás de escena, donde vivía Brian, el pub, donde estaba, donde él iba a beber. ¿Es verdad que el título iba a ser otro? ¿Iba a ser Muddy Waters, el Establishment versus Brian Jones? ¿Ese iba a ser el título original? Esa era una de mis ideas, pero mi coproductor me dijo que no, que era un título demasiado difícil para el público de entender, que se pensarían que era un documental de Muddy Waters, que no entenderían nada. Pero sí, era mi idea. Tuvimos que hacer algo sencillo, que, ¿sabes? La gente, si no se entera, ¿sabes? Entonces el título más sencillo, más directo era Rolling Stone, Life and Death of Brian Jones. Perfecto. Mi última pregunta, y le dejo después el espacio a Marcelo. No pudiste entrevistar a Keith Richards y a Mick Jagger, pero de haberlo podido hacer, ¿qué le hubieras preguntado a cada uno como para poder desentrañar un poco este misterio, digamos, o la vida de Brian? Muchas preguntas, la verdad. Supongo que, claro, hubiera empezado a preguntarles cómo era Brian al principio, cuando empezaba la banda, que realmente era el impulsor de la banda, era como el manager de la banda prácticamente. Bueno, los primeros conciertos los conseguía Brian, ¿no? Y al perder el liderazgo del grupo queda relegado y él empieza a perder interés, ¿no? Poco a poco y tal. Ahí tendría muchas preguntas para alguien como Keith Richards, ¿sabes? Perfecto. Marcelo, te cedo el espacio para la pregunta última. Bueno, simplemente lo que ocurrió con Brian, el inicio es, además de lo que comentó Dani respecto a lo que él cobraba más que que ellos, esto sale a través de la traición de Keith Richards, ¿no? De quedarse con Anita Pallenberg. Esto es, me parece, la clave y el declive de Brian Jones. Y no hay que olvidarse porque esto no se dice. O sea, no. Bueno, en todos los libros se hace mención de esto, obviamente, ¿no? O sea, fue un palo muy gordo para él porque no habían... Anita era única, ¿no? La personalidad, la belleza que tenía, el espíritu rebelde, la inspiración que les dio. O sea, realmente Anita fue la que hizo los Stones que conocemos hoy. ¿Sabes lo que te digo? Su influencia fue enorme. No digo que no se comente, porque obviamente se sabe, pero sí es lógico que eviten el tema, porque esto sale a partir de una traición, de haberse quedado con la novia de un compañero de trabajo. Sí, pero... de un amigo.
como dicen los anglosajones, shit happens, you know? Si tu novia se enamora de tu amigo, ¿qué vas a hacer? Ella estaba realmente, en ese momento, en el 67, estaba enamorada de Brian, pero le gustaba mucho Keith, o sea, no, y estuvieron muchos años juntos, o sea, no fue aquello de, ¿sabes? No fue una fiesta que se hicieron, realmente estaba enamorada, se enamoró de Keith y dejó a Brian por Keith. Básicamente Keith es una persona que estaba mucho más, en ese momento, estaba mucho mejor amueblada su cabeza que la de Brian. Brian estaba muy loquito, ¿sabes? Y el ácido y todo lo que se tomaban no le ayudaba, básicamente. Pero sí, su padre lo dice, que cambió mucho cuando perdió a Brian. Cambió, era un tipo muy vivo, ¿sabes? Y después de estar con él, después de perderla a ella, también coincide con el tema de que él empieza a tomar Mandrax. Y el Mandrax es un calmante muy adictivo, sedativo, que mezclado con alcohol parece que vaya de heroína. Y si has visto el vídeo de 2000 Light Years From Home, que está Brian ahí tocando y no puede ni abrir los ojos. Y eso es Mandrax. Y estaba recetado por sus médicos, les recetaban Mandrax y anfetamina para subírselo. Uno para bajarlo y otro para subirlo. Entonces el tipo no estaba bien. Él nunca hubiera continuado los Stones, ¿sabes? O sea, no había otra manera que echarle del grupo y continuar. O sea, el grupo se acababa. ¿Sabes lo que te digo? Porque Brian ya estaba hecho un desastre. En el 68, imagínate en el 69. O sea, si ves Rock and Roll Circus, te das cuenta de que el tipo está hecho un vegetal. Y esto es el Mandrax. Esas son las drogas estas de prescripción que le recetaban los médicos, que lo dejaron hecho un inútil, básicamente. Te hago la última pregunta y ya tenemos que cortar. Se dice que 2 días antes de fallecer, de morir Brian, los Stones fueron a verlo para pedirle que le ceda el derecho del nombre, que sabemos, bueno, que fue lo inventó Brian Jones, fue el nombre de Rolling Stones, ¿no? ¿Fue así? ¿Vos pudiste certificar eso? ¿Se puede certificar si ocurrió eso? No, y no es verdad, porque si te lees Stone Alone de Bill Wyman, ya explica que al principio del grupo quisieron registrar el nombre y el nombre estaba registrado por unos tales Stone Brothers, una banda que tenían unos hermanos que se llamaban Stone de apellido, y registraron el nombre de Rolling Stones, y ellos no lo pudieron registrar. Esto es un mito también, que Brian era dueño del grupo, el nombre del grupo. No es verdad, simplemente fueron a Coachford a decirle, bueno, estás fuera, te vamos a pagar este dinero cada año, te vamos a pagar este finiquito, bla, 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 que nunca lo llegó a cobrar porque murió antes. Dani, se nos corta la transmisión y no queremos despedirte. Así que te agradecemos mucho y que te deseamos lo mejor con este trabajo, y vamos a estar en contacto para seguir sabiendo de tu obra. Desde acá de Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina, te agradecemos esta deferencia y para nosotros es un gusto. Así que no queremos que se corte la transmisión sin poder despedirte, por eso estamos atentos al reloj que ya nos está marcando el tiempo que nos pasamos. Así que queremos avisarle a la gente que bueno, que se sume a tus redes sociales para poder encontrar este trabajo y informarse sobre tu trabajo con distintos documentales. ¿Te parece? Muchas gracias, estamos en contacto. Un placer. Gracias, Marcelo, también. Gracias, Marcelo Tejera. Gracias a ustedes. Gracias. Toma la ruta del rock local y descubrí una aventura musical.